ella misma. Hablaré con Adriana para que me tenga al tanto de las visitas en Palacio. Entonces, La verdad es que me encantaría contárselo. pues usted dirá. Es que yo nunca le había visto tan hundido. Porque a mi padre siempre le ha interesado sacarme. Sí, nos cogió a todos por sorpresa. Don Domingo tuvo muy mala suerte al cruzar. Solo son amigos, Martín. El otro día me preguntaste qué tenía preparado para vuestra boda. Ya veremos. Ella sigue con la faena. Que no poner algo de mi parte y ayudar en la finca. No tienes por qué hacerlo. Tú deberías centrarte en tu verdadera pasión, la escritura. La velada, que comenzó como un intento de reconciliación, terminó revelando, una vez más, la compleja red de tensiones que define la vida en Valle Salvaje. La decisión de José Luis, lejos de cerrar capítulos, abrió nuevas preguntas sobre el futuro del poder, las lealtades y las verdades que aún permanecen ocultas. Cada personaje salió de aquella cena con una certeza distinta, pero todos compartían la sensación de que el equilibrio era más frágil de lo que parecía. Adriana, firme en su propósito de vivir sin mentiras, comprendió que su lucha no había hecho más que empezar. La revelación que planeaba seguía pendiente, y ahora sabía que cualquier palabra tendría un eco aún mayor tras lo ocurrido. Rafael, por su parte, se enfrentaba al desafío de asumir responsabilidades sin la seguridad de un respaldo absoluto, obligado a demostrar su valía bajo la mirada constante de su padre y de quienes aguardaban su error. Dámaso, frustrado en sus expectativas, comenzó a intuir que el control absoluto se le escapaba de las manos. Su paciencia sería puesta a prueba, y con ella la lealtad de quienes hasta ahora habían confiado en sus promesas. Mercedes, atrapada entre la pasión y la duda, empezaba a ver con claridad que las advertencias ignoradas podían tener un precio demasiado alto. Mientras tanto, las sombras del pasado, encarnadas en las cartas de Gaspar y en la determinación de Braulio, seguían avanzando de forma silenciosa. La búsqueda de la verdad sobre la muerte de Domingo amenazaba con destapar secretos que nadie estaba preparado para afrontar. Alejo y Luisa, aferrados a pequeños momentos de calma, sabían que su historia estaba lejos de resolverse y que cualquier paso en falso podía volver a separarlos. Valle Salvaje continuaba latiendo, imperturbable en apariencia, pero lleno de fisuras bajo la superficie. Las decisiones tomadas, las verdades postergadas y los silencios impuestos habían sembrado el terreno para conflictos aún mayores. En ese lugar donde el pasado nunca descansa y el poder se disputa en cada gesto, el futuro se anunciaba incierto, cargado de promesas y amenazas a partes iguales. Adriana pasó gran parte de la noche en vela, con la mano apoyada sobre su vientre y la mirada fija en el techo, como si allí pudiera encontrar una respuesta que el corazón se empeñaba en ocultarle. La decisión que había tomado no era fruto de un arrebato, sino de una acumulación de silencios que ya le resultaban insoportables. Decirle al duque la verdad sobre la paternidad del hijo que esperaba significaba romper un equilibrio frágil, remover viejas heridas y arriesgarse a perder mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta. Sin embargo, también sentía que callar era una forma lenta de traición, no solo hacia Rafael, sino hacia sí misma. A primera hora buscó a Luisa. Necesitaba escuchar una voz que no estuviera contaminada por el poder ni por los miedos que gobernaban el palacio. La encontró en la cocina, ayudando a preparar los primeros encargos del día, con las manos ocupadas y el rostro sereno. Adriana fue directa, casi brusca, como si temiera arrepentirse si se detenía demasiado en los detalles. Le confesó que había decidido hablar con José Luis y contarle que el hijo que esperaba no era de Julio, como se había hecho creer, sino de Rafael. Luisa la escuchó sin interrumpirla, y cuando Adriana terminó, el silencio se volvió espeso. Luisa, con la prudencia que la caracterizaba, le pidió que se detuviera un momento. No cuestionó su honestidad ni la nobleza de su intención, pero le recordó todo lo que estaba en juego. Aquella confesión podía costarle el favor del duque, comprometer la boda y provocar una reacción imprevisible en un hombre acostumbrado a decidir el destino de todos. Adriana lo sabía demasiado bien,
pero también sabía que vivir sobre una mentira era una carga que cada día se hacía más pesada y que la conciencia tranquila era un lujo que no estaba dispuesta a sacrificar. Más tarde, cuando encontró a Rafael, intentó explicarle su determinación con la calma que no sentía. Le habló de la necesidad de empezar su matrimonio sin sombras, de mirar al futuro sin temer que el pasado regresara para cobrar una deuda. Rafael la escuchó con el ceño fruncido, incapaz de comprender del todo por qué Adriana consideraba imprescindible esa confesión. Para él, la verdad ya la conocían ellos y eso debía bastar. El resto era un riesgo innecesario, una provocación directa al poder de su padre. La conversación se tensó. Adriana percibió en Rafael no solo preocupación, sino también miedo. Miedo a perder la posición que tanto le había costado consolidar. Miedo a desafiar abiertamente al duque en un momento tan delicado. Esa distancia, pequeña pero dolorosa, hizo que Adriana se sintiera sola en su decisión. Aún así, no dio marcha atrás. Le dijo que no podía seguir adelante si sentía que su felicidad se sostenía sobre una omisión tan grave. Mientras tanto, en el palacio, los murmullos no cesaban. El ambiente estaba cargado de expectativas por la cena de gala que se avecinaba, pero bajo esa superficie elegante se ocultaban tensiones profundas. Adriana lo sentía en cada pasillo que cruzaba, en cada mirada que parecía detenerse un segundo más de lo necesario sobre su vientre. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, que cuanto más esperara, más difícil sería explicar la verdad sin que pareciera una traición calculada. Esa tarde volvió a encontrarse con Luisa, esta vez no para pedir consejo, sino para reafirmar su decisión. Luisa, aunque seguía temiendo las consecuencias, le prometió estar a su lado, pasara lo que pasara. Ese gesto, sencillo y sincero, le devolvió a Adriana una parte de la fuerza que sentía perder. No estaba sola del todo, y eso bastaba para seguir adelante. Con el corazón acelerado y la determinación firme, Adriana se preparó para el siguiente paso. Sabía que hablar con José Luis no sería fácil, que cada palabra tendría un peso definitivo, pero también sabía que, una vez pronunciada la verdad, ya no habría marcha atrás, y quizá, solo quizá, ese era el precio necesario para empezar de nuevo sin mentiras en Valle Salvaje. Rafael pasó la mañana con un nudo en el estómago que no lograba deshacer. Las palabras de Adriana seguían resonando en su cabeza, mezclándose con la imagen de su padre y con la certeza de que cualquier paso en falso podía alterar el curso de sus vidas. Cuando volvió a encontrarse con ella, intentó adoptar un tono sereno, pero la inquietud se filtraba en cada gesto. Adriana, por su parte, percibió de inmediato esa tensión y supo que la conversación que tenían pendiente no sería sencilla. Ella insistió en que decir la verdad no era un desafío directo al duque, sino un acto de coherencia. Le habló de la boda, de la necesidad de comenzar ese compromiso sin secretos que pudieran convertirse en armas contra ellos. Rafael escuchaba, pero su mirada se perdía a ratos, como si midiera mentalmente las consecuencias. Para él, la figura de José Luis no era solo la de un padre, sino la de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad y a castigar cualquier desviación con dureza calculada. Confesarle algo así equivalía a entregarle un poder que quizá no sabría manejar. El diálogo se volvió más áspero cuando Rafael expresó su temor a que esa verdad no fuera recibida con comprensión, sino con sospecha. Adriana sintió que él dudaba no de ella, sino de la conveniencia de su honestidad, y eso le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Le recordó que el silencio también era una forma de engaño, y que tarde o temprano el pasado siempre encontraba la manera de salir a la luz. Rafael replicó que no todas las verdades liberaban, que algunas solo abrían heridas imposibles de cerrar. Mientras hablaban, el valle seguía su ritmo habitual, ajeno en apariencia a la tormenta que se gestaba entre ellos. Los preparativos de la cena ocupaban a buena parte del servicio, y los rumores corrían con la ligereza de quien no imagina el alcance real de sus palabras. Adriana observó ese ir y venir y pensó que, si el valle podía seguir adelante sin saberlo todo, quizá ellos también podían hacerlo.
pero enseguida descartó esa idea. No quería una felicidad construida sobre concesiones constantes. Rafael, consciente de que no lograría disuadirla fácilmente, cambió de estrategia. Le pidió tiempo, solo unos días, para pensar una forma de abordar la verdad sin provocar un conflicto irreversible. Adriana aceptó escucharlo, pero dejó claro que no estaba dispuesta a aplazar indefinidamente una confesión que ya pesaba demasiado. La tensión entre ambos no era fruto de falta de amor, sino de una diferencia profunda en la manera de enfrentarse al poder y al miedo. Esa tarde, Rafael buscó consejo en lugares inesperados. Cruzó palabras con personas que conocían bien el carácter del duque, intentando medir hasta dónde podía llegar su reacción. Cada respuesta aumentaba su inquietud. José Luis era imprevisible cuando se sentía desafiado, y más aún cuando creía que se le ocultaba algo. Esa contradicción lo atormentaba. Callar era peligroso, pero hablar podía hacerlo aún más. Adriana, mientras tanto, se refugió en la calma aparente de su habitación. Pensó en el hijo que esperaba y en el mundo que deseaba ofrecerle. No quería que creciera rodeado de mentiras, ni que su origen se convirtiera en un secreto vergonzante. Esa convicción la sostuvo cuando la duda amenazó con imponerse. Sabía que Rafael necesitaba tiempo, pero también sabía que ella no podía renunciar a lo que consideraba justo. Al reencontrarse al anochecer, ambos comprendieron que no habían llegado a un acuerdo definitivo. Sin embargo, algo había cambiado. Rafael, aunque seguía temiendo las consecuencias, empezó a entender que la determinación de Adriana no era un capricho, sino una necesidad profunda. Y Adriana, al ver el miedo sincero en los ojos de Rafael, entendió que su resistencia nacía del deseo de protegerlos a todos, aunque no compartiera el método. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una calma engañosa. Bajo esa quietud, las dudas y promesas se entrelazaban, anunciando un conflicto inevitable. Ninguno de los dos sabía aún cómo ni cuándo se diría la verdad, pero ambos eran conscientes de que el momento se acercaba y que nada volvería a ser igual después. La cocina del palacio estaba especialmente concurrida aquella mañana. El aroma de los guisos que se preparaban para la cena de gala impregnaba el ambiente, y el ir y venir de criados y ayudantes daba una sensación de actividad incesante. Pepa se había ofrecido a ayudar a Eva, más por necesidad de distraerse que por verdadera obligación. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar en lo que evitaba enfrentar desde hacía días. Sin embargo, no contaba con que Martín aparecería justo en ese momento. Cuando él cruzó el umbral y la vio allí, se detuvo en seco. Durante un instante, su expresión se iluminó con una esperanza que Pepa no tardó en apagar. Martín pensó que ella había ido a buscarlo, que quizá necesitaba hablar, pero Pepa fue clara y fría. Le explicó que estaba allí solo para ayudar a Eva, que no tenía nada que ver con él y que no debía interpretar su presencia como una señal. Esa distancia, pronunciada con palabras simples pero contundentes, dejó a Martín desconcertado. El malentendido pesó más de lo que ambos esperaban. Martín intentó ocultar su incomodidad, pero no lo consiguió del todo. Pepa, por su parte, sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por marcar límites, culpa por la dureza con la que lo había hecho. Eva, testigo silenciosa de la escena, percibió la tensión y trató de suavizar el ambiente con comentarios triviales. Pero el silencio que se instaló fue más elocuente que cualquier palabra. Ese mismo día, Francisco se movía por el palacio con una seguridad renovada. Había decidido no ocultar su interés por Pepa, convencido de que la sinceridad era la mejor estrategia. Le propuso que, una vez terminada la cena de gala y cumplidas sus obligaciones, se escaparan a la taberna del pueblo para probar el conejo estofado del que tanto hablaban. La propuesta, dicha con naturalidad, sorprendió a Pepa, que no supo cómo reaccionar de inmediato. No era solo una invitación a comer, sino una declaración de intenciones. Amadeo, al escuchar la conversación, no vio nada reprochable en aquel acercamiento y, sin darse cuenta, lo alentó con una sonrisa cómplice. Eva, que se encontraba al otro lado de la puerta, escuchó cada palabra. Para ella,
aquel gesto era una traición silenciosa hacia Martín, a quien consideraba vulnerable en ese momento. Más tarde, no dudó en reprocharle a Amadeo su actitud, acusándolo de fomentar un cortejo que solo podía traer problemas. La situación se complicó aún más cuando, al caer la noche, Martín descubrió que Francisco y Pepa habían salido juntos. La noticia le llegó de forma indirecta, como suelen llegar las que más duelen. Buscó a su hermana Matilde para compartir su inquietud, esperando quizá una confirmación o una palabra que calmara su ánimo. Matilde intentó restarle importancia, asegurándole que solo eran amigos y que no debía adelantarse a conclusiones precipitadas. Pero Martín no logró tranquilizarse. Para él, no se trataba solo de celos, sino de una sensación de desplazamiento que le resultaba insoportable. Sentía que había sido apartado sin explicaciones claras, que Pepa había tomado una decisión sin contar con él. Esa percepción lo llenó de frustración y de una rabia contenida que no sabía cómo canalizar. Mientras tanto, Pepa caminaba junto a Francisco por las calles del pueblo, consciente de que aquel gesto tendría consecuencias. No se engañaba pensando que era un simple paseo. Sabía que cada paso la alejaba un poco más de Martín y la acercaba a una situación incierta. Aún así, no se detuvo. Quizá porque necesitaba sentirse elegida, o quizá porque estaba cansada de vivir pendiente de expectativas ajenas. El valle, como siempre, parecía observarlo todo en silencio. Los celos, los malentendidos y las decisiones impulsivas se entrelazaban, creando una red de tensiones que amenazaba con estallar en cualquier momento. Nadie era del todo inocente en ese juego de miradas y silencios, y cada uno comenzaba a pagar el precio de lo que callaba. Alejo aguardó a su padre en el despacho con una mezcla de resignación y cansancio. Sabía que aquella conversación era inevitable y que por más vueltas que le diera, no encontraría una forma sencilla de expresar lo que sentía. Cuando José Luis entró, con el gesto severo y el paso firme, Alejo percibió de inmediato que no sería escuchado con indulgencia. Aún así, habló. Le dijo que era prácticamente imposible no cruzarse con Luis en el valle, que aquel lugar no era tan grande como para vivir evitando encuentros, y que además ella era amiga cercana de Adriana, lo que hacía aún más complicado ignorarla. José Luis lo escuchó sin interrumpirlo, con los brazos cruzados y la mirada fija. Cuando Alejo terminó, el duque respondió con una calma que resultaba más intimidante que un reproche directo. Le recordó que una cosa era encontrarse y otra muy distinta buscarse, que los cruces fortuitos podían ser inevitables, pero que la voluntad de mantener distancia debía ser firme. No quería escenas, ni conversaciones prolongadas, ni la más mínima señal que pudiera interpretarse como un desafío a la decisión que ya había tomado. Alejo sintió que aquellas palabras lo ahogaban. No estaba pidiendo permiso para retomar una relación prohibida, sino comprensión ante una realidad cotidiana. Sin embargo, entendió que para su padre no había matices. La obediencia era la única opción aceptable. Aún así, antes de marcharse, Alejo se atrevió a decir que evitar a Luisa por completo era condenarse a vivir en un estado constante de tensión, algo que tarde o temprano terminaría pasando factura. José Luis no respondió. Su silencio fue, en sí mismo, una advertencia. Al día siguiente, el destino pareció poner a prueba esas palabras. Alejo se encontró con Luisa en uno de los caminos del valle. Ambos se detuvieron, sorprendidos, como si aquel cruce fuera un pequeño acto de rebeldía involuntaria. Durante unos segundos, no supieron qué decirse, pero luego la tensión dio paso a una conversación serena, casi tímida. Hablaron de asuntos cotidianos, evitando cualquier reproche o recuerdo doloroso. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron mirarse sin pelear. Ese encuentro, breve pero significativo, les devolvió una sensación olvidada. No era felicidad plena, pero sí una calma que ninguno había sentido desde que se impusieron las separaciones y los pactos. Luisa sonrió, consciente de que aquel momento no debía prolongarse. Alejo, por su parte, se despidió con un gesto sencillo, como si quisiera grabar en la memoria la normalidad de ese instante.
Mientras tanto, José Luis observaba el valle desde la distancia, convencido de que el control era la única forma de mantener el orden. No veía en esos pequeños cruces más que riesgos que debían ser vigilados. Para él, las emociones eran variables peligrosas, capaces de desestabilizar decisiones cuidadosamente calculadas. No imaginaba que, precisamente en esos encuentros aparentemente inofensivos, se estaba gestando una resistencia silenciosa. Luisa regresó a sus tareas con el ánimo algo más ligero, aunque sabía que aquella calma podía ser efímera. Temía que cualquier gesto fuera malinterpretado y que las consecuencias recayeran sobre Alejo. Aún así, agradeció haber podido hablar sin miedo, aunque fuera por unos minutos. Esa normalidad robada se convirtió en un refugio íntimo, un recordatorio de lo que podían ser sin imposiciones externas. Alejo, en cambio, volvió a enfrentarse a la figura de su padre con una certeza incómoda. Comprendió que cumplir las órdenes no borraría lo que sentía, ni eliminaría los cruces inevitables en un valle tan pequeño. El conflicto no estaba resuelto, apenas había cambiado de forma. Y mientras el duque creía haber marcado límites claros, el destino seguía empeñado en entrelazar caminos que él prefería mantener separados. Matilde llevaba horas con el corazón encogido, consciente de que ya no podía seguir guardando el secreto que la atormentaba. Las cartas de Gaspar, aquellas hojas amarillentas cargadas de una tristeza silenciosa, pesaban en su bolso como si fueran piedras. Cada palabra leída había removido en ella una compasión inesperada, una imagen distinta de un hombre al que siempre había considerado distante y oscuro. Pero más allá de lo que revelaban sobre el pasado, aquellas cartas representaban un peligro latente para el presente, y Matilde lo sabía. Buscó a Mercedes en un momento en que el palacio parecía respirar con algo más de calma. Al verla, notó de inmediato su nerviosismo. No hizo falta demasiada insistencia para que Matilde confesara que había encontrado las cartas de Gaspar y que, tras leerlas, estaba convencida de que ocultaban verdades que podían sacudir el valle. Mercedes se quedó inmóvil, con el rostro endurecido por una mezcla de sorpresa y temor. No preguntó de inmediato por el contenido. Lo que le inquietaba era la simple existencia de esas cartas. Matilde le explicó que Gaspar había pasado la vida esperando a un padre que nunca regresó, aferrándose a una esperanza que lo fue consumiendo poco a poco. Aquella revelación despertó en Mercedes una inquietud distinta, más profunda. Comprendió que, si esas cartas salían a la luz, podrían poner en entredicho demasiadas certezas, incluida la versión de los hechos que Dámaso había defendido con tanto empeño. La conversación derivó inevitablemente hacia él. Mercedes, incapaz de soportar la duda, decidió enfrentarlo de manera directa. Lo buscó sin rodeos, con la determinación de quien necesita una respuesta inmediata para no derrumbarse. Cuando por fin estuvieron frente a frente, le preguntó sin rodeos si aquellas cartas existían de verdad y si habían sido escritas por su puño y letra. Dámaso la miró con una calma que a ella le resultó inquietante. Él no negó nada. Confirmó que las cartas eran auténticas y que habían sido escritas por él mismo. Aquella confesión, dicha sin titubeos, dejó a Mercedes sin aliento. No era solo la verdad lo que la golpeaba, sino la facilidad con la que Dámaso la exponía, como si no temiera las consecuencias. Intentó comprender sus motivos, pero Dámaso se limitó a decir que todo lo había hecho para proteger lo que consideraba suyo, sin entrar en más detalles. Mercedes sintió cómo la duda se transformaba en miedo. Temió que aquel hombre al que había defendido y amado pudiera arrastrarla a un abismo del que no habría retorno. Pensó en Victoria, en las advertencias que había ignorado, y por primera vez se preguntó si no había estado ciega. Aún así, no se atrevió a romper del todo con Dámaso. La atracción y la desconfianza se enfrentaban dentro de ella con una violencia silenciosa. Matilde, al enterarse de la confesión, se sintió culpable y aliviada a la vez. Culpa por haber desencadenado una confrontación tan peligrosa, alivio por no cargar sola con el secreto. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual.
Las cartas ya no eran solo un recuerdo del pasado, sino una amenaza concreta que podía estallar en cualquier momento. Mientras el palacio se preparaba para la cena de gala, las cartas de Gaspar se convertían en una sombra alargada, una verdad escrita que aguardaba el momento oportuno para reclamar su lugar y que, de hacerlo, podría cambiar el destino de todos en Valle Salvaje. Braulio caminaba por el valle con una atención que no pasaba desapercibida para quienes lo observaban de cerca. No era la curiosidad ingenua de un recién llegado, sino la mirada calculadora de alguien que busca confirmar sospechas largamente contenidas. Cada conversación, cada gesto, cada silencio parecía aportarle una pieza más a un rompecabezas que llevaba tiempo intentando completar. Aunque pocos conocían sus verdaderas intenciones, él no había olvidado ni por un instante el motivo real de su regreso. Su encuentro con Bárbara, acordado bajo la apariencia de un paseo inofensivo, fue una oportunidad que supo aprovechar. Caminaron juntos por los senderos del valle, hablando de asuntos triviales al principio, hasta que el nombre de Domingo surgió de forma inevitable. Bárbara habló de la muerte del padre de Braulio, con la resignación de quien ha aceptado la versión oficial. Un encuentro fatal con bandidos que acabaron con su vida sin motivo aparente. Sus palabras, aunque sinceras, estaban impregnadas de una fatalidad que Braulio no compartía. Fue entonces cuando él decidió dejar caer la máscara. Con voz firme, le confesó que no creía en aquella historia. Para él, la versión de los bandoleros siempre había sido una patraña conveniente, una explicación rápida para cerrar un caso incómodo y evitar que el verdadero culpable pagara por lo que había hecho. Bárbara se detuvo, sorprendida por la contundencia de sus palabras. No esperaba una declaración tan directa, ni una convicción tan arraigada. Braulio continuó hablando, explicando que su llegada al valle no era casual ni obedecía a necesidades económicas. Aunque hubiera pedido ayuda a José Luis para su madre, aquello había sido solo un medio para un fin. Su objetivo era descubrir quién había asesinado a Domingo y asegurarse de que ese crimen no quedara impune. La serenidad con la que lo dijo hizo que sus palabras resultaran aún más inquietantes. No hablaba desde la rabia, sino desde una determinación fría y sostenida en el tiempo. Bárbara sintió un escalofrío. Por un instante, comprendió que aquel hombre no se detendría ante nada hasta alcanzar su propósito. Intentó advertirle del peligro de remover el pasado, de las consecuencias que podían derivarse de acusaciones sin pruebas. Braulio la escuchó con respeto, pero sin ceder. Le aseguró que no actuaría de forma impulsiva, que cada paso estaría respaldado por hechos. Sin embargo, dejó claro que no pensaba marcharse del valle hasta obtener respuestas. A partir de ese momento, la figura de Alejo comenzó a flotar de manera implícita en la conversación. Bárbara no lo mencionó directamente, pero Braulio supo leer entre líneas. Entendió que las relaciones de su padre con la familia del duque habían sido más complejas de lo que se había contado, y que esa cercanía podía esconder la clave de todo. Aquella revelación silenciosa reforzó sus sospechas y lo convenció de que estaba en el lugar adecuado. Tras despedirse de Bárbara, Braulio regresó al palacio con una idea más clara del terreno que pisaba. Observó a Alejo desde la distancia, analizando sus gestos, su forma de moverse, la tensión que parecía acompañarlo constantemente. No sacó conclusiones precipitadas, pero anotó mentalmente cada detalle. Sabía que, en un entorno tan pequeño, las verdades solían filtrarse en los lugares más inesperados. Mientras tanto, la sombra del pasado comenzaba a inquietar a más de uno. Los rumores sobre las intenciones de Braulio no tardaron en circular, alimentados por miradas y comentarios a media voz. Algunos lo veían como una amenaza, otros como un simple inconformista incapaz de aceptar la pérdida. Lo que ninguno imaginaba era hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para hacer justicia. Braulio, por su parte, se mantenía firme. No buscaba aliados ni confesiones inmediatas. Su estrategia era esperar, observar y dejar que las grietas aparecieran por sí solas. Sabía que el tiempo jugaba a su favor,
y que tarde o temprano alguien cometería un error. Ese error sería la llave que necesitaba. En Valle Salvaje, el pasado nunca estaba realmente enterrado, solo dormía bajo capas de silencio y conveniencia, y Braulio había llegado para despertarlo, sin importarle a quién pudiera arrastrar en el proceso. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, sino una presencia tangible que comenzaba a alterar el equilibrio del valle. La cena de gala se anunciaba desde temprano, como un acontecimiento destinado a marcar un antes y un después en Valle Salvaje. Los salones del palacio fueron transformándose a lo largo del día, adornados con una elegancia sobria que buscaba transmitir concordia entre las dos casas. Rafael y Adriana supervisaban cada detalle con una mezcla de ilusión y nerviosismo, conscientes de que aquella velada no solo era una celebración, sino también una prueba de equilibrio político y emocional. A medida que los invitados comenzaban a llegar, el ambiente se llenó de sonrisas medidas y saludos formales. Victoria apareció con el semblante tenso, claramente incómoda ante la idea de compartir mesa con quienes consideraba responsables de demasiadas afrentas. Mercedes, por su parte, intentaba mantener la compostura, aunque la reciente conversación sobre las cartas de Gaspar seguía pesándole en el ánimo. Nadie ignoraba que bajo aquella aparente cordialidad se ocultaban resentimientos difíciles de disimular. La sorpresa no tardó en llegar. Cuando Mercedes entró al salón acompañada de Dámaso, un murmullo recorrió la estancia. No todos sabían que Rafael había extendido también la invitación a él, y su presencia despertó miradas cargadas de sospecha y expectación. Victoria apretó los labios al verlo, incapaz de ocultar su furia. Para ella, aquella escena era una provocación directa, una demostración de que sus advertencias seguían siendo ignoradas. Dámaso, sin embargo, parecía disfrutar de la situación. Avanzó con paso seguro, saludando a unos y a otros con una sonrisa calculada. Sus ojos recorrían el salón, atentos a cada reacción, como si evaluara el efecto de su presencia. Mercedes, a su lado, se debatía entre el orgullo de no retroceder y el temor de estar exponiéndose demasiado. Sabía que aquella cena podía convertirse en un escenario peligroso. Durante los primeros momentos, la conversación se mantuvo en un terreno neutral. Se habló del valle, de la boda próxima, de proyectos que pretendían mostrar una imagen de estabilidad. Adriana intentaba mantener el tono cordial, aunque no podía evitar sentir que cada palabra estaba cargada de una tensión subterránea. Rafael, atento a cada gesto de su padre, intuía que José Luis no había terminado de jugar sus cartas. El duque observaba en silencio. Su presencia imponía un respeto que hacía que incluso los más seguros midieran sus palabras. Cuando finalmente tomó la palabra, el murmullo cesó de inmediato. José Luis habló de la importancia de la unión entre las familias, de la necesidad de dejar atrás viejos conflictos y mirar hacia el futuro. Sus palabras parecían conciliadoras, pero en su mirada había un brillo que anunciaba algo más. La cena avanzaba entre platos cuidadosamente servidos y brindis contenidos. Dámaso seguía cada gesto del duque con atención, convencido de que aquel era el momento que llevaba tiempo esperando. Mercedes, por el contrario, sentía cómo el nerviosismo crecía a cada minuto. Intuía que algo estaba a punto de revelarse y no estaba segura de estar preparada para afrontarlo. Cuando los postres fueron retirados y el ambiente se relajó apenas, José Luis se levantó de su asiento. El silencio se hizo absoluto. Con voz firme, anunció que tenía algo importante que comunicar, algo relacionado directamente con el futuro de Rafael y con el motivo por el que todos estaban allí reunidos. Las miradas se cruzaron y la expectación se apoderó del salón. Adriana sintió que el corazón le daba un vuelco. Rafael apretó su mano bajo la mesa, consciente de que aquel instante podía cambiarlo todo. Dámaso, incapaz de disimular su anticipación, fijó los ojos en el duque, convencido de que el desenlace estaba cerca. La cena de gala, concebida para limar asperezas, se había transformado en el escenario perfecto para una revelación que amenazaba con sacudir los cimientos de Valle Salvaje.
El silencio que siguió al anuncio de José Luis fue tan denso que parecía pesar sobre cada uno de los presentes. El duque se tomó unos segundos antes de continuar, como si disfrutara de la expectación que había creado. Sus ojos recorrieron el salón con lentitud, deteniéndose un instante en Rafael y luego, de forma casi imperceptible, en Dámaso. Aquella mirada bastó para confirmar que nada de lo que estaba a punto de decir sería casual. José Luis habló del concepto de legado, de la responsabilidad que conllevaba llevar un apellido y de la importancia de preparar el futuro con mano firme. Explicó que, para él, un regalo de bodas no podía reducirse a algo material, sino que debía ser un gesto con verdadero significado. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para mantener a todos en vilo. Rafael escuchaba con atención, intentando descifrar si aquello sería una muestra de apoyo o una nueva imposición. Dámaso, en cambio, no ocultaba su expectación. Su postura se volvió más rígida, sus manos se tensaron sobre la mesa. Estaba convencido de que el duque anunciaría su abdicación en favor de Rafael, cumpliendo así con lo que él llevaba tiempo esperando y maniobrando desde las sombras. Para Dámaso, ese gesto sería la culminación de una estrategia larga y meticulosa, la confirmación de que su influencia había dado frutos. José Luis continuó, aclarando que había reflexionado mucho sobre el momento que atravesaba el valle y sobre los conflictos que lo habían sacudido. Dijo que el poder no debía ejercerse desde la debilidad ni desde el miedo, sino desde la claridad. Aquellas palabras hicieron que algunos intercambiaran miradas inquietas. No era habitual que el duque se mostrara tan reflexivo en público. Finalmente, anunció cuál era el regalo que había preparado. No se trataba de una renuncia inmediata, ni de un traspaso de poder como muchos esperaban. José Luis declaró que otorgaría a Rafael mayores responsabilidades dentro del valle, un papel más visible y decisivo en la gestión de los asuntos que afectaban a ambas casas. Era una concesión importante, pero también una prueba. Rafael no recibiría el poder por herencia automática, sino que debería demostrar que era capaz de ejercerlo con criterio propio. La reacción fue diversa. Algunos respiraron aliviados, otros se sintieron decepcionados. Dámaso fue el primero en ocultar su frustración tras una sonrisa forzada. Aquello no era lo que esperaba. Había apostado por una abdicación clara, por un cambio inmediato que consolidara su posición. En cambio, se encontraba ante una decisión que prolongaba la incertidumbre y mantenía a José Luis firmemente en el control. Rafael, sorprendido, no supo cómo reaccionar de inmediato. Agradeció el gesto de su padre, consciente de que aquella oportunidad podía ser tanto un privilegio como una carga. Adriana, a su lado, percibió la ambigüedad del anuncio. No era una victoria total, pero tampoco una derrota. Era sobre todo una forma de mantener el equilibrio, de evitar que nadie cantara victoria antes de tiempo. Victoria observaba la escena con recelo, intentando adivinar qué consecuencias tendría aquel anuncio para sus propios planes. Mercedes, aún afectada por sus dudas respecto a Dámaso, sintió que algo se había quebrado definitivamente. La decepción silenciosa de él no pasó desapercibida para ella, y por primera vez se preguntó si realmente conocía al hombre al que había decidido defender. La cena concluyó en un clima extraño, mezcla de cortesía y desconfianza. El regalo de bodas no había cerrado heridas ni resuelto conflictos, pero sí había dejado claro que José Luis seguía siendo el eje alrededor del cual giraba todo. Valle Salvaje no había cambiado de dueño, pero el tablero se había movido. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, cada uno llevaba consigo una interpretación distinta de lo ocurrido. Para algunos, el anuncio era una señal de transición. Para otros, una maniobra para ganar tiempo. Lo único seguro era que, tras aquella noche, nada volvería a ser exactamente igual.